Ya, ahora sí, vamos a empezar esta presentación. La primera son extrasístoles ventriculares, significado clínico y estrategia de manejo actual. Es lo que hoy vamos a hablar. ¿Ok? Y este es un tema muy interesante y para ello pues siempre hay que empezar por el concepto del cual vamos a abordar. ¿Qué son las extrasístoles ventriculares? Pues ya conocemos todos ya saben que las extrasístoles ventriculares son latidos anormales que se adelantan al ritmo sinusal. Ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿no? ¿Ok? Y estas extrasístoles pueden originarse pues justamente aquí, por debajo de la bifurcación del haz de His. Estas arritmias auriculares se pueden originar en el mismo sistema de conducción, extrasístoles ventriculares o extrasístoles del sistema de conducción. Pueden originarse también en estructuras ventriculares intracavitarias, músculos papilares, banda moderadora, etc. También puede originarse en tejido miocárdico sano, tractos de salida, alguna otra zona del ventrículo, del tejido miocárdico sano, o tejido miocárdico enfermo, zonas de fibrosis ventricular. Estas extrasístoles ventriculares, como ustedes ya conocen, electrocardiográficamente tienen este patrón, pues, ¿no? Generalmente tienen un patrón de QRS ancho, más de 120 milisegundos, ¿correcto? No están precedidos de una onda P, ¿correcto? Y en algunas ocasiones, estas extrasístoles ventriculares pueden seguirse después del QRS de la presencia de una P retrógrada, la cual confirma que el origen de esta arritmia se encuentra por debajo del haz de His. Entonces, las extrasístoles ventriculares, pues, es muy frecuente. Lo vamos a ver con mucha frecuencia en la población general. Y esto va a depender del tipo de estudio que uno puede realizar. Si uno le hace un electro, evidentemente la prevalencia es baja, pues puedes tener entre 1 o 2%. Pero si le haces estudios de mayor duración, como un Holter, ¿correcto? De 24 horas, 3 días, 7 días, la prevalencia puede ir aumentando entre 20 y 30%. Y va también a estar relacionado con la edad. Si la persona tiene 50, 60, 70, esta prevalencia cada vez será mayor porque está asociado también con la edad. ¿Ok? Estas arritmias ventriculares, las extrasístoles ventriculares, tienen diferentes mecanismos y fundamentalmente la presencia de cardiopatía estructural, mejor dicho, sustrato arrítmico, zonas de cicatriz en el tejido miocárdico, son los factores que debemos de evaluar, ¿no? Para poder establecer con más precisión o con más facilidad y probabilidad el mecanismo de las extrasístoles ventriculares. Por ejemplo, si el paciente no tiene cardiopatía estructural, ¿correcto? O no tiene alguna canalopatía, ejemplo, síndrome de Brugada, QT largo, QT corto, taquicardia polimórfica, etcétera, catecolaminérgica, ¿correcto? Si no tiene ni cardiopatía estructural ni alguna canalopatía, podamos decirlo así, pues estamos hablando de extrasístoles ventriculares idiopáticas, ¿no? Aquellas extrasístoles que aparecen en el contexto de un corazón que estructuralmente es normal y que no tiene ninguna alteración o mutación genética en un canal iónico. Estas son las extrasístoles ventriculares idiopáticas y pueden originarse en diferentes lugares, ¿ah? Tractos de salida, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Estas generalmente, las que están en los tractos de salida y que son extrasístoles ventriculares idiopáticas, pueden tener diferentes mecanismos. Las más frecuentes son extrasístoles focales, por actividades encadenadas o por circuitos pequeños o microreentrantes. También pues hay arritmias ventriculares, fasciculares o de Purkinje, que son arritmias del sistema de conducción. Estas tienen como mecanismo a las reentradas, lo que vemos en las TBs fasciculares, o también automatismos anormales, cuando son arritmias focales de Purkinje, ¿no? Si es que el paciente tiene cardiopatía estructural, miren ustedes aquí, el mecanismo será la reentrada. ¿Por qué? Porque en pacientes con cardiopatía estructural, ejemplo, postinfartados, postchagas, cardiopatía arritmogénica, hipertróficos, pues dentro del miocardio ventricular vamos a tener zonas de fibrosis, cicatrización, las cuales pues tienen canales o caminos de conducción lento, lo que genera pues circuitos reentrantes para el desarrollo de estas arritmias. Entonces, la evaluación inicial debe ser pues una evaluación minuciosa del cuadro clínico del paciente. Muchos pacientes van a venir refiriendo palpitaciones tipo extrasistólicas, ¿correcto? Algunas palpitaciones taquicárdicas que no suelen ser lo más frecuente, normalmente refieren palpitaciones extrasistólicas, sensación de falta de aire o disnea, síncope, ¿correcto? Algunos pacientes llegan a la consulta refiriendo que les han encontrado bradicardia. Su pulsioxímetro marca bradicardia. Están con 30 latidos por minuto. Lo mandan para que les coloquen un marcapaso. Desesperados llegan y le tomas un electro y los ves que están bigeminando, ¿no? Entonces los pacientes con extrasístoles ventriculares en algunas ocasiones hacen pseudobradicardias.
producto de que esta extrasístole, al enviar un volumen sistólico muy pequeño, generan una onda de pulso muy escasa, que no se puede a veces percibir con la palpación, y mucho menos con dispositivos como los pulsioxímetros, que no van a poder sensar adecuadamente esa onda de pulso. ¿Ok? Entonces los pacientes pueden tener diferentes síntomas: palpitaciones, cansancio, síncope, que es un síntoma de alerta. En un paciente que tiene extrasístoles ventriculares, la presencia de síncope anuncia peligro, y tenemos que tenerlo mucho, mucho en consideración, porque puede ser el anuncio de algo malo, y por lo tanto tenemos que actuar y evaluar minuciosamente al paciente de qué puede haber detrás de él. Entonces los pacientes pueden ser sintomáticos en algún escenario clínico, pero en su gran mayoría son asintomáticos y vienen pues porque les tomaron un electrocardiograma en un chequeo habitual y encontraron pues que tenían estas extrasístoles, o por otras razones que pasan al médico para esta evaluación, ¿no? Entonces, en esta evaluación clínica, más allá del impacto clínico que está generando la arritmia en el paciente, es fundamental entender si existe en el paciente con extrasístole ventricular una cardiopatía estructural. Eso es clave, eso va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. La presencia de cardiopatía estructural cambia el pronóstico y se asocia a mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Y por lo tanto, un buen examen físico, una buena auscultación nos va a permitir identificar de repente soplos, ¿no? Un análisis minucioso del electrocardiograma en ritmo sinusal y de las extrasístoles nos ayudará muchísimo a poder entender si hay esta patología. Un Holter de 24 horas para evaluar la carga rítmica, la morfología, el número de morfologías, el tipo de extrasístoles, si es simple, dupleta, TBN, STB, y hacer otras pruebas para buscar cardiopatías estructurales exactas o bien definidas como cardiopatía isquémica, una perfusión miocárdica, una prueba de esfuerzo para ver qué respuesta tiene el paciente cuando lo someto con extrasístoles ventriculares a una carga de ejercicio. Esta extrasístole ventricular aumenta, esta extrasístole ventricular desaparece con el ejercicio, pues evidentemente si esta aumenta, ya me anuncia de que podría estar asociado más bien a alguna condición de peligro, ¿no? A algún problema genético o alguna cardiopatía estructural. Si esta extrasístole ventricular, por el contrario, es monomórfica, de la misma morfología y con el ejercicio empieza a desaparecer, me está hablando de que esta puede ser una arritmia focal idiopática asociada pues a un automatismo anormal, a una actividad desencadenada. El ecocardiograma es fundamental y la resonancia magnética cardíaca también es fundamental, ¿ok? Si su paciente tiene una extrasístole que viene de los tractos de salida o es una fascicular, de repente no es necesario hacer mayor estudio más de lo habitual. Pero si viene de los tractos de salida, tiene diferentes morfologías, tiene síncope, tiene TBs no sostenida, tiene algún criterio clínico de riesgo, hágale resonancia magnética, porque puede haber algo más que solamente una arritmia ventricular idiopática. Por lo tanto, la resonancia magnética ahí se une al estudio diagnóstico para así establecer, pues, la presencia o no de cardiopatía estructural, que es el segundo elemento fundamental en todo análisis de paciente con extrasístoles ventriculares. El primer paso es determinar el impacto clínico. ¿Genera o no genera síntomas? Es la base del análisis. Segundo paso es, ¿hay o no hay cardiopatía estructural? Y en base a esa información uno ya va a tomar buenas decisiones, ¿ok? Acá vemos un electrocardiograma. A ver, ¿alguien me quiere dar algún comentario, por favor, de este electrocardiograma? Este es el electrocardiograma de un paciente de 30 años que viene con extrasístoles ventriculares, tiene 3.000 extrasístoles ventriculares de hasta 3 morfologías. Y bueno, pues este es el electro que les comparto. Me gustaría escuchar su opinión. A ver qué nos dice Sergio Paitán. Sí, Doc, en B1 no veo, o veo una P muy diferente en B2, ¿no? Con una T negativa, a partir de 2 y de 3. Se ve la onda P de 2, de 3 y a partir de B1, pero veo unas T negativas, Doc, B2, B3, Ok, B4. ya. Pero bueno, primero cuénteme en orden, ¿es sinusal o no es sinusal? ¿Y a qué frecuencia está? Es sinusal, Doc. Ya lo primero, ¿no? Dime, pues ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, a ver, al ojo Está por 72, 300, sí, y más de o ahí menos. me concentro, doctor. Siempre es eso, ¿no? Fundamental. Establecer Mm. el ritmo, la frecuencia y qué hallazgos anormales hay. Bueno, encuentra ciertos hallazgos de anormalidad. ¿Qué te sugiere este electro? EKG normal, variante normal de un paciente joven, mujer,
corazón de deportista, alguna enfermedad estructural en el corazón, brugada. ¿Qué? ¿Qué te sugiere? Bueno, las T no son tan simétricas, Doc, en las precordiales, Ujú. ¿no? Esto podría ser un patrón más o menos de patrón juvenil. Patrón juvenil, ya está. A Ujú. ver, ¿algún otro comentario, por favor? Carito, a ver, coméntanos, Carito, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches, doctor. En este caso, como bien mencionó mi compañero, estamos frente a un paciente con ritmo sinusal, una frecuencia de 375 en promedio, y lo que sí nos llama la atención es de que el eje estaría desviado hacia lo que es la derecha. Bueno, estaría exactamente a 110 grados, ¿no? El eje ligeramente desviado hacia lo que es la derecha, y llama la atención también lo que es unas ondas T negativas que van desde B1 a B4. La verdad es que a mí no me parece tanto un patrón juvenil, porque en el patrón juvenil que vemos en los jóvenes o mujeres, normalmente las T son negativas de B1 hasta B2, pero en este caso se va hasta B5, las T negativas. Inclusive podría pensar en lo que es una sobrecarga del BD, ¿no? Y también vemos T negativas en lo que es 2, 3 y ABF, en lo que son caras inferiores. Ok, entonces eso no es un patrón juvenil, evidentemente, no es un electrocardiograma anormal, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Excelente. ¿Qué sugiere? Dame un Bueno, diagnóstico. mm, tendríamos que descartar lo que es una sobrecarga del ventrículo derecho por estas ondas de predominantemente negativas en lo que es las derivadas de B1, B2, B3, B4. Ya, Ese, mm, perfecto. A ver qué me dice Gonzalo. No, ¿qué tal? Buenas. Bueno, agregando lo que han comentado, básicamente agregar esa melladura que existe en el QRS, ¿no? Ok. O sea, ya dieron todos una opinión y todos coinciden porque lo están viendo, ¿no? No hay duda de los comentarios que dan. Y ahora sí planteen diagnósticos probables, ya no descripción. Una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Podría plantear. Ya es una posibilidad. ¿Por qué planteas que es una probable cardiomiopatía? Ya no displasia, ¿no? Cardiomiopatía ritmogénica. Por esa onda ahí que me está haciendo pensar que fuera una onda de Epsilon, pero no estoy seguro si eso no es. Ok. A ver, ¿algún otro comentario? Tengo que llamar a los muchachos todavía. Vale, ya, listo, vamos acá. Adolfo, ¿qué dice Adolfo? ¿Ya participó Adolfo, creo? Pero buenas noches. Hola, cuéntame, ¿qué te parece ese electro? ¿Qué opinas? ¿Qué diagnósticos planteas? Bueno, coincido con lo que dijeron mis compañeros, sinusal, con todo. Evidentemente es una queja normal. Con este electro solamente, ¿Qué sí, hace? sí es una miocardiopatía, pero no sé si, miocardiopatía no isquémica le podría plantear razón. Ok. Bueno, entonces ya ustedes han descrito todo lo que acaban de decirme, ¿no? Ya no lo voy a repetir. Lo único que les quiero hacer ver es esto. Miren ustedes, esta es la onda P, picuda, positiva en B1, el PR, el QRS, termina el QRS y tengo acá una cosa, una deflexión positiva al final del QRS. ¿Conocen? ¿Saben cómo se llama esa onda? La onda Epsilon. Está. ¿Ya lo vieron o no? Díganme por favor todos para no preocuparme. Y si no, pues agarren, tómenle un screenshot y grábenlo ahí por siempre, colóquenlo como portada por lo menos por una semana para que no se olviden. Esto se llama onda epsilon, ¿ok? Y la onda epsilon también lo puedo ver en el cara inferior. Miren ustedes acá, tengo un QRS y una melladura al final que expresa justamente, acá lo pueden ver en D3. Miren en D3, termina el QRS y una deflexión al final del QRS que se conoce pues como onda epsilon, que es expresión de potenciales tardíos, zona de conducción lenta en el ventrículo derecho. Adicionalmente, pues vemos T negativas de B1 a B4 y uno hasta B5, ¿no? Hasta B6, sea hombre, mujer, 30, 40 años, esto no es normal.
como dicen sus compañeros, es una T media simétrica y más la presencia de esta onda épsilon, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, R alta en B1, P positiva marcada en B1, me habla de que pues hay una cardiopatía en el lado del ventrículo derecho. ¿Y qué cardiopatía puede ser? Una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho como una posibilidad diagnóstica. Evidentemente no es el diagnóstico, pero ya tengo criterios electrocardiográficos, ¿no? Habrá que ver otros criterios para poder concluir si es que realmente estamos frente a esta patología. ¿Y el electrocardiograma es una ayuda fundamental? Claro que sí, porque miren, en sinusal nos ayuda a identificar la sospecha de una cardiopatía estructural, pero también el electrocardiograma, cuando contiene pues las extrasístoles ventriculares o las taquicardias ventriculares, el mismo la misma taquicardia o la misma extrasístole en todas las derivaciones, pues me ayuda a identificar el origen o la salida de esta arritmia ventricular. Y hoy nuevamente les voy a enseñar algo muy sencillo para que no se olviden. Los pasos rápidos, sencillos. No pretendo hacerle pues una clase completa de cómo deben utilizar el electrocardiograma para definir el origen de la arritmia ventricular, pero sí algunos principios generales para que tengan claro conceptos que les permita a ustedes como cardiólogos clínicos a poder abordar y acercarse a plantear un diagnóstico probable. Esto es fundamental, por supuesto. Si yo tengo un electro como el caso anterior, ¿recuerdan? Y tengo un extrasístole cuyo origen está en el salida del ventrículo derecho, ¿qué pienso? ¿Que es una arritmia ventricular idiopática? ¿Qué opinan? A ver, por favor, sus comentarios. Bueno, sí es este casco, doctor, buenas noches. No, obviamente si está pensando en una miocardopatía ritmogénica del ventrículo derecho, no, pues porque sabemos que es un cambio al tejido fibroadiposo, ¿no? Entonces, exacto, pues no toda extrasístole ventricular del tracto de salida es idiopática, pues no, también tengo que ver otros criterios. Si veo un electro normal, no hay nada en los demás exámenes, bueno, ahí está. Pero si ya tengo un elemento como un electro de base anormal, ese extrasístole del tracto de salida ya hace pensar que es un criterio más. No será el mayor, pero será un criterio más que suma pues al diagnóstico de una cardiopatía arritmogénica. ¿Ok? Entonces, para poder definir el origen de una extrasístole ventricular o una arritmia ventricular, hay pasos muy sencillos. El paso número 1, miren ustedes, es el evaluar nuevamente V1. ¿Ok? Y en V1 yo tengo que evaluar si mi taquicardia o mi extrasístole tiene patrón de bloqueo de rama izquierda o patrón de bloqueo de rama derecha. Tener patrón de bloqueo de rama izquierda indica de que debe tener componente negativo importante. ¿Ok? Si hay componente negativo importante, se llama patrón de bloqueo de rama izquierda. Y si tiene patrón, bueno, es de bloqueo de rama derecha cuando el componente positivo predominantemente o totalmente es positivo. Es la manera como uno va a diferenciar un patrón de bloqueo de rama izquierda y un patrón de bloqueo de rama derecha. El segundo paso que ustedes hacen en el análisis de las arritmias ventriculares va a depender qué patrón encontraron. Si encontraron un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿ok? O sea, predominantemente negativo en V1, ¿dónde está? ¿Dónde está acá? Imagínense, encontraron lo que está aquí, marcándose en el puntero, pues lo que tengo que analizar es el eje en el plano frontal. Y para ello tengo que ver el eje inferior, ¿correcto? Si en el eje inferior todas las derivaciones son positivas, ¿de dónde viene la arritmia? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? A ver, ayúdenme, por favor. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, por supuesto, porque la fuerza, ¿no? El frente de onda va a esta dirección. Entonces, de 2, de 3 a BF, ¿cómo van a ser? Positivo. Cuando eso ocurre, quiere decir que ustedes tienen un patrón de bloqueo de rama izquierda en V1 y el eje del plano frontal es eje inferior, o sea, bien positivo, 2, 3 a BF. Esta arritmia viene de aquí, muchachos, de los tractos de salida, de esta zona. ¿Ok? Miren acá, tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Toda esta zona, de toda esta zona puede estar viniendo la arritmia. ¿Ya? Ya descartaron otros lugares. Ahora, los tractos de salida, pues como ya les dije, son del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. ¿Cómo puedo definir? Con estos dos datos, ¿yo ya puedo concluir que es tracto de salida del ventrículo derecho? No. Con el eje, con el patrón de bloqueo de rama izquierda y el eje inferior, ¿cómo se llama? Positivo, no alcanza para decir que es de tracto salida del ventrículo derecho, porque también puede ser del ventrículo izquierdo. El siguiente paso les va a dar esa respuesta y se llama la transición precordial. ¿Ok?
La transición precordial que me dice, si el cambio de polaridad, recuerdan que era bloqueo de rama izquierda, el patrón en V1, quiere decir el paso de negativo a positivo, se hace antes de B3, entonces la extrasístole viene el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si esta transición, el cambio de polaridad de B1 era totalmente negativo, predominantemente negativo, ¿correcto? Se hace tardíamente, después de B3, B4, B5, B6, viene el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces acá está la respuesta. ¿Cómo ustedes definen que un extrasístole viene los tractos de salida del ventrículo derecho? Patrón de bloqueo de rama izquierda, eje inferior y después la transición después de B3. Si es antes de B3, B1, B2 es patrón de bloqueo, es del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa, doctor, si viene justo en B3? Ay, si ya te complicaste, porque puede venir de ambos lados. Aplicamos entonces algoritmos que evalúan, pues, las características de B2, B3, ¿no? Establecemos un ratio de relación del extrasístole con el ritmo sinusal. Hay otros algoritmos que evalúan B2, el B2R, B3R, ¿correcto? Y otros que evalúan B7 y B8. Y hay otros que evalúan incluso criterios clínicos para poder definir de dónde viene nuestra extrasístole, ¿ya? Entonces, de manera muy sencilla, ustedes pueden establecer estos detalles. A ver, dado que ya ustedes están unos expertos, me tienen que decir de dónde viene extrasístole. Les voy a dar un minuto para que lo vayan evaluando, ¿ya? ¿Aló? Sí, dígame. Hola, otra pregunta. Sí. A ver, ahora sí, disculpen. A ver, ¿quién quiere comentar, por favor? ¿De dónde viene el extrasístole? El tracto de salida del ventrículo Trata de derecho. salir ventrículo derecho. A ver, vamos, pues. ¿Quién quiere comentar? Doctor, es una extrasístole que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda en Ok, V1, como vemos. excelente. Ya, ¿Qué más has hecho ahora? es el primer paso. Ya, Por paso lo 2, ¿qué es? tanto, el paso 2 vemos derivadas inferiores, que es de 2 de 3 a VF, y que es positivo, predominantemente positivo, evidentemente. Por lo tanto, viene de arriba para abajo y viene de los tractos. De ahí vemos si es tracto derecho o tracto izquierdo, con lo Ujú. cual vemos la transición en derivadas precordiales y vemos el cambio de la polaridad de negativo a positivo, que es tardío, Después de B3. en V4, por lo tanto viene del ventrículo derecho. Claro, no es tan tardío, evidentemente, no está en B5, ¿no? O B6, pero No, está claro, pero después es de más de B3. D3, V3, que es Por lo lo habitual. tanto, Ujú. este extrasístole viene de o del tracto de salida del ventrículo. Derecho. Muy bien, excelente, doctora. Así es, puntual, sencillo, ¿no? Y bueno, pues el electrocardiograma, como les comenté, sirve para ello, pues, ¿no? Las estructuras altas, como los tractos de salida, nos va a dar positividad en derivaciones inferiores. Evidentemente, extrasístoles con patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Estas extrasístoles, conforme se van haciendo, ¿no? En B1, miren ustedes, en B1 cuando empiezan a adquirir positividad, el origen de su salida empieza a irse para la izquierda. Por eso las extrasístoles que vienen de los tractos de salida o del mismo ya anillo mitral se hacen totalmente positiva en V1, ¿no? Cuando están antes, como en las cúspides, adquieren Rs en B1, pero todavía predomina el lado negativo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿ok? Entonces, estas arritmias que vienen de esos lugares muchas veces se tratan con un procedimiento llamado, pues, ablación, que luego vamos a revisar con ustedes, ¿ya? Miren, ¿qué les parece este electrocardiograma? Patrón, ¿qué patrón tiene? ¿Rama derecha o rama izquierda? Derecha, doc. Rama derecha, doc. Ok, ¿qué es? ¿Esto es una taquicardia? ¿Qué es? ¿Una bradicardia? ¿Ritmo sinusal? ¿Taquicardia sinusal? Cuéntenme, ¿qué ven aquí? A ver, ¿un voluntario? Bueno, si no hay voluntario, yo los tengo que llamar, pues, ¿qué hacemos? A ver.
A ver, ¿algún voluntario, por favor? A ver, quien levantó la mano, adelante. Yo, que es una taquicardia, aparentemente ocurre entre estrecho o al límite, yo creo, con imagen de ¿Quieres, bloqueo. quieres zoom? de- Ahí está. ¿Corre ese angosto o corre ese ancho, para empezar? mm, uno, dos, está en 120, 130, Ya, ancho, listo. Ok, ya. con imagen de bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo. A mí me parece que es una taquicardia fascicular, o taquicardia ventricular fascicular posterior. ¿Y por qué no Posterior. un ataque supra con aberrancia? ¿Cuál es el elemento que te lleva a esa decisión tan contundente? Por el patrón de bloqueo de rama derecha y el eje desviado hacia la izquierda. No, eso no alcanza. Cualquier taquicardia supra también te puede adoptar ese patrón. Y el QRS que está pues un poco ancho, Y un ataque supra tiene justamente corres poco anchos. con aberrancia. A ver. ¿Alguien que quiera ayudar a su compañero? En derivadas inferiores, doctor, tiene una morfología en mi bloqueo anterior izquierdo, lo cual puede ser sugestivo de que viene el fascículo posterior, la TUV. Tampoco. O sea, el eje y todo lo demás parece, sugiere, ¿no? Claro, pero ¿qué elemento pues les lleva a ustedes a decir esta es una T vascular? ¿Con qué contundencias ustedes se atreven a decir eso? Porque no es una supra con aberrancia. A ver, ¿alguien quiere comentar, por favor? Tengo la impresión, doctor, que tiene disociación aurículo-ventricular. ¿Dónde? ¿Dónde ves eso? Me parece que es en D2, doctor, pero Acá está, pues, lo que estás viendo tú. Esto se llama disociación ventrículo auricular. Esto te lleva a definir que esta es una TB. Exactamente. ujú. Sí. Entonces, acá se ha encontrado felizmente, porque si no encontrábamos, nos fregábamos. Pero encontramos en esta ocasión la disociación ventrículo auricular, lo que define de manera contundente que esta es una taquicardia ventricular. ¿Ok? Entonces ya tenemos un elemento. A veces, cuando no hay eso, aplico otros criterios que pues en algún momento se los podré enseñar. Pero bueno, el segundo paso es justamente esto, ¿no? Ya definí que esto no es una supra con aberrancia, se acabó. Esta es una TV. Entonces, que tiene patrón de bloqueo de rama derecha, que tiene una transición B4, B5, y que tiene pues un componente negativo en B6 bastante importante, ¿ok? Tiene pues un eje, como ustedes dicen, ¿no? Bueno, ¿esto qué sugiere? ¿De dónde viene esta arritmia? ¿Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? del ventrículo izquierdo. Exacto, es una arritmia que viene del ventrículo izquierdo y probablemente está en la parte media del ventrículo izquierdo porque la transición está como que en la parte entre B4 y B5, ¿no? Debe estar en la región medio apical, ¿ok? Y está cerca al septum o alejándose del septum, en la pared libre. Entonces yo veo siempre para eso D1, ¿ok? Parece estar más cerca del septum, por eso es positivo en D1, ¿ok? Además, no digo que esté en el septum, como que acercándose al septum. Además, esta arritmia viene de la parte baja del corazón o de la parte alta. 2-3 ABF. De la parte baja, doctor. De abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, ¿no? Como Sí, que de abajo hacia del arriba. septum y de la parte media. ¿Qué estructuras hay ahí? Ahí tengo tres posibilidades. A ver, ¿cómo así? ¿Quién dijo la banda moderadora? Porque se encuentra en la parte baja del... ¿De qué ventrículo? No, pero estamos hablando del ventrículo izquierdo. perdón, entonces el No tiene papilar. nada que ver eso. Ajá. Estamos hablando del ventrículo izquierdo. Entonces, en Sí, el ventrículo papilares. izquierdo, en la parte media, tenemos tres posibilidades. Ya lo dijiste, músculos papilares. Exacto. Ahí tenemos un músculo papilar. ¿Cómo se llama este músculo papilar? Posterior. Posterior, exacto. Posterior inferior.
¿Qué más tenemos? Bueno, que este señor tenga un infarto de ahí, pues una cicatriz, Claro. ¿no? Y lo otro que venga de una estructura que pasa por ahí, el fascículo posterior, una TB fascicular, ¿correcto? Entonces, de toda esta información, ¿cómo yo defino? Pues que sea una arritmia fascicular, una TB de músculo papilar o una TB asociada a cicatriz. Bueno, aquí hay algunos criterios muy interesantes. Uno es la morfología del bloqueo de rama derecha, que es muy sugerente, ¿no? A una arritmia que viene del fascículo, pero hay algo muy importante en las TBs fasciculares que no están en las otras dos. La presencia de este primer componente, de la onda Q en ABL, que sugiere ¿qué? ¿Qué sugiere la Q en ABL? Chicos, ¿qué nos sugiere la Q en ABL? Que hay despolarización del septo por el haz de His. Por el sistema de conducción, no por el haz de His. Recuerda que el haz de His está más arriba, el fascículo está más abajo. Sí, por el sistema de Claro, para el conducción. sistema de conducción. Exacto, lo dijeron. Ahora sí, con esto, este trazado corresponde a una TB fascicular posterior inferior, pero en base a estos criterios, muchachos, no en base a que me parece al ojo, ¿no? Al ojo puede ser un ataque supra y se acabó. Tienen que aplicar todos estos conceptos para llegar a esa conclusión de que esta puede ser una TB fascicular. ¿Les quedó claro, no? Patrón de bloqueo de rama derecha, transición B3, B4, S profunda en B6, ¿correcto? Y la presencia de una Q en ABL en el contexto de una TB, de una taquicardia ventricular, pues ya definida, ¿ok? La Q en ABL es la que hace el diagnóstico diferencial de esas taquicardias ventriculares que tenemos en estos casos, que son 3. El diagnóstico diferencial de taquisupra, aquí lo hicimos por disociación, vea, pero a veces no hay ni disociación ni fusión, ahí están quemados. Ahí la mitad del grupo dice taquisupra con aberrancia y la otra dice TB y están ahí 2 horas peleando, ¿no? Entonces, Doctor, pero también hay que ver el contexto clínico en el que llega el paciente. Si es un paciente isquémico, con cardiopatía estructural. por supuesto. No, pero Claro. acá te digo, acá hay cosas muy bonitas que te ayudan incluso fuera del contexto clínico, a llegar a ese Ya. nivel. Claro. Muchas arritmias no se pueden. Recuerdan este caso de las antidrómicas. Esas no se puede por electro. No hay forma. Y los criterios incluso mismos agregan criterios clínicos. Aquí hay criterios electrocardiográficos suficientes, en este caso las fasciculares, para llegar a un diagnóstico incluso mirando solo el electrocardiograma. Entonces, si no hay disociación, no hay fusión, no hay captura, ¿qué haces? Y tienes una taquicardia con este mismo patrón. Pues aquí se habla de varios criterios. Uno de ellos, pues justamente, es ese detalle. El eje, ¿no? De la activación dirigido, pues, hacia, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Ya está. Dirigido hacia el eje indeterminado. Acá, ¿cómo va? No se va a la izquierda, ¿no? Y el otro criterio es la Entonces, va a ser presencia de, izquierda. se va a la izquierda, ¿no? Se va Sí. hacia arriba, superior izquierdo. Y la Sí. otra, ¿no? Es el predominio totalmente positivo del QRS en ABR. Si tienes estos criterios, pues ya te hacen sugerir de que esta taquicardia, pues no es una supra con aberrancia, sino es una taquicardia ventricular. Y en el contexto de una taquicardia ventricular, pues la presencia de onda Q en ABL te plantea que es una taquicardia fascicular. ¿Ok? Acá fue de gran ayuda la disociación. Entonces, eso es muy interesante, ¿ya? Bueno, pues, ¿qué manejo? ¿Cómo debemos manejar las extrasístoles? Bueno, primero saber cómo impactan las extrasístoles ventriculares. Primero, que pueden impactar clínicamente, generar síntomas, pero en algunas ocasiones no genera síntomas, el paciente es asintomático. Puede tener carga rítmica del 30, 40% y él ni enterado, hasta que le hace un electro de casualidad, y luego un Holter, y luego un eco, y encuentra que el corazón está dilatándose, está con una fracción de eyección reducida. Entonces, aquí hay una entidad que debemos de pensar, que es la cardiomiopatía asociada a extrasístoles. La otra es muerte súbita asociada a extrasístoles ventriculares, incluso idiopáticas. Esos pacientes que tienen corazón estructuralmente sano pueden hacer muerte súbita, ¿ok? Y luego vamos a hablar, ¿no? Y en pacientes con resincronizadores, al tener muchas extrasístoles, no dejará funcionar al resincro, y su impacto negativo será si es que es más de 5%, porque la resincronización no va a llegar ni siquiera a un 95%, ¿no? Entonces, la cardiomiopatía extrasistólica, pacientes con cardiomiopatía dilatada, FEBI del 20%, carga rítmica del 23%, nos llegan generalmente para implante de DAI, cardiopatía dilatada no isquémica, así lo catalogan, ¿no? Cardiopatía dilatada no isquémica, FEBI 25%, tiene muchas arritmias ventriculares, doctor, implántele un DAI y su resincro. Hay veces, o solamente DAI en otras.
Entonces nosotros siempre tenemos que hacer un análisis. Antes de querer hacerles caso a ustedes, decimos, miremos las características de este paciente. Y uno de los datos que evaluamos es la carga rítmica. Y si yo veo que la carga rítmica es más del 10-15%, debo de empezar a sospechar de una cardiomiopatía extrasistólica. Entonces me pongo a buscar causas potenciales que expliquen esta enfermedad. Si veo que no hay ninguna causa, como generalmente suele pasar, porque ya lo mandan así, pues, y veo que el electrocardiograma tiene extrasístoles generalmente de una sola morfología, con una carga, ya les repetí, más del 15-20%, y que en la resonancia magnética, si es factible hacerlo, por supuesto, veo ausencia de cicatriz o mínima cicatrización, pues debo pensar de que esta es una cardiomiopatía extrasistólica. Y antes de ponerle un DAI a este paciente, ¿qué es lo que le debo hacer? Muchachos. ¿Ablación? Exacto. O manejo médico, si no hay la opción inmediata, ¿no? Claro, estudio y ablación. Ablación es el tratamiento para eliminar ese foco arrítmico y ver qué pasa en el tiempo. Porque el diagnóstico de cardiomiopatía extrasistólica debe ser en primer lugar por exclusión. Descarté las demás causas y después de haber tratado la extrasístole, esta arritmia, después de haber tratado la extrasístole, esta cardiomiopatía dilatada debería empezar a recuperarse entre los 3 y 6 meses. Acá hay un ejemplo, miren. 2007, fracción de eyección 55%, BI en 4.7, ¿no? En sístole en 3, ¿no? Acá su electro es normal, sinusal. En el 2012, 5 años después, ¿no? La fracción de eyección es de 60, normal, 5.5, un poquito dilatado y el paciente está haciendo algunas extrasístoles. En el 2014, la fracción de eyección bajó en 2 años a 35%, empezó a dilatarse más el BI, ¿correcto? Y la extrasístole ventricular, que estaba en 15%, se mantiene en 15%. Este paciente, entonces, fue sometido a ablación, la carga rítmica es 0%, y tiempo o semanas después, se recupera la fracción de eyección. Entonces, esta es una manera de poder ver cómo en algunos pacientes con FEBI reducida y alta carga rítmica hay que pensar que el paciente puede tener extrasístole ventricular que está asociada a esta cardiomiopatía, especial si es de una sola morfología, ¿no? Y de una alta carga rítmica, ¿ya? Como acá hemos comentado. Carga rítmica de al menos 10 a 20%, el origen y el patrón morfológico del extrasístole está asociado a desarrollar esta enfermedad. No todos los que tienen alta carga rítmica van a ser cardiomiopatía extrasistólica. Va a depender de muchos factores. El más importante es la carga rítmica. Segundo, ancho del extrasístole, fundamentalmente, ¿no? Y acá están los mecanismos, ¿no? La disincronía, pues, que genera la extrasístole, así como el marcapaso genera disincronía y genera caída de la FEBI, también las extrasístoles. ¿Ok? Acá vamos viendo un caso, ¿no? Muy interesante, 51 años, extrasístoles ventriculares, carga 1%, poquito, le dieron metoprolol para ello, mejoró los síntomas. 6 meses después de este tratamiento habitual que se suele dar, ¿no? Presentó un episodio sincopal, ¿ok? Estando acostada viendo televisión, refiere a haberse desmayado. Entonces le hacen todos los exámenes, todo está igual, le hacen su mesa basculante porque es un síncope y se desmayó, ¿no? Y por lo tanto le dijeron que esto era pues sincopal, entonces no había mayor cosa que hacer. Este es su electrocardiograma de base, ¿no? ¿Qué ven en el electrocardiograma? ¿Alguna normalidad? ¿Ven alguna normalidad, por favor, chicos? ¿O todo bien? No hay presencia de extrasístoles ventriculares. Ok, pero de base el electro en sinusal, Sinusal. Sí. normal, no vemos mayor cosa, ¿no? Y por ahí capturaron solo una extrasístole. ¿Y de dónde viene esta extrasístole? Aprovechando, ¿ah? Bueno, tiene B1 morfología del bloqueo de rama izquierda, vendría ¿Cómo es 2-3 ABF? ¿Eje superior o inferior? eje superior. ¿Superior? 1, 2, 3, sí. ¿Superior? O sea, ¿Es de abajo hacia arriba? No, viene, claro, viene de arriba No, hacia es eje inferior. Eje inferior. Ya, muy bien. ¿De dónde viene esta extrasístole? Del tracto de salida, ¿no? tracto de salida Bloqueo de rama que- izquierda, eje inferior, tracto de salida. ¿Y de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Dónde es la transición? ¿Antes de B3 o después de B3? B3. B3, pues ya entramos en problemas aquí. Sí. Bueno, acá tenemos que aplicar una serie de algoritmos, de criterios, ¿no? La presencia de R en B1, negatividad en D1,
¿no? Y como aplicando un ratio que tenemos, pues nos sale de que esta extrasístole viene del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bueno, ¿qué se hizo? Examen de laboratorio, normal. Prueba de esfuerzo, negativa. Holter, la extrasístole subió 10%. Coronariografía, coronaria sin lesiones. Resonancia magnética, normal. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esta paciente? Más metoprolol, verapamilo, amiodarona, ablación. Y me tienen que decir por qué, evidentemente, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? A ver, ¿algún comentario? Doc, la paciente durante el tiempo se hizo sintomática, ¿no? Incluso ha presentado un síncope y es positiva la mesa basculante. Sería ablación. Correcto. El síncope, ¿crees que el síncope alcanza para eso o qué es lo que opinas con respecto al síncope? ¿Por qué propones la ablación? Doc, ahí dice que, o sea, presentó mejoría en un principio con con el beta bloqueador, pero posterior a eso, presentó un síncope al decúbito, ¿no? Ya. Básicamente por eso. ¿Pero qué Y tiene? aparte dice continuo manejo médico. Y continúo, Significa perdón. que ya Acá faltó de repente la tilde, ¿no? Continúo manejo Ajá. médico. Ah, Ya. continuo. Ok, ajá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Acá hay un dato muy importante, ¿ok? El hecho de haber presentado un síncope y la mesa basculante salió positiva, uno diría pues vasovagal, ¿no? Ya está, se acabó la explicación del síncope. Pero evidentemente un síncope al decúbito, pues no, que no tiene característica de ser vasovagal, en primer lugar, pues la mesa basculante no nos va a dar una información del origen de este. Y más bien te podría confundir, ¿ok? En ese sentido, pues el manejo, pues hay que concentrarnos en este síntoma, que es el síncope, ¿no? Que es de alto riesgo para este paciente. Y por lo tanto, justamente los síntomas de estar acostada con un síncope, con cambio de posición y síntomas neurovegetativos, pues no hay una explicación de que este sea únicamente vasovagal. Por lo tanto, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo sugeriría una ablación. ¿Qué se hizo? Estudio electrofisiológico porque era un síncope de etiología no conocida. ¿Ok? Bueno, no indujo TEBE, todo normal, no pausas, no bloqueo, nada. Bueno, manejo del síncope de etiología no determinada. ¿Cuál es? Chicos, Puede haber sido farmacológico. pudo haber sido farmacológico. Acá plantean, ¿no? Se sincopió, hizo hipotensión, pero estaba acostada. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, se le colocó monitor de eventos. ¿Ok? Miren lo que pasó en el monitor de eventos. Ahí está, extrasístole, los que ya tenía 10%, ¿no? ¿Ok? Y miren lo que pasó una noche en decúbito. ¿Qué ven? ¿Qué ven, chicos? Cuéntenme. R entero, doctor. Y la misma extrasístole, ¿no? Miren, ¿es la misma o no? ¿Qué generó esto? Un taquicardia ventricular. Artefacto. O una taquicardia polimórfica, un FB. Una TD polimórfica, pues, ¿no? Una muerte súbita inducida por extrasístole ventricular. Que ya estaba bigeminando, doctor. Estaba bigeminando y luego hace el R sobre T. Exactamente. Ujú. Ahí está claramente, esto no es un artefacto. Claro. ¿Ok? Este es una FB. Y entonces, evidentemente, en estos casos, un síncope que no está relacionado con el test de mesa basculante, por más que les salga positiva, ustedes siempre tienen que correlacionar lo que salió en el TIL test con los síntomas o el síncope que tuvo el paciente. Yo les expliqué al inicio, el síncope es fundamental estudiarlo, escucharlo, entender sus características, inicio, durante, final. Porque cuando ustedes pretendan encontrarle una explicación, esta tiene que estar totalmente correlacionada, tiene que ser idéntico a lo que describe el paciente. El TIL test a veces nos confunde y por esa razón hay que tener mucho cuidado con ese resultado. No puedo creer de que el TIL test porque salió positivo, ya, es vasovagal y por los fármacos, no hipotensión y ya está. No, esto es importante. Entonces, el manejo ideal de esta paciente debe ser hacerle una ablación. Felizmente, fue una FB de corta duración, revirtió espontáneamente, ¿correcto? Y fue, pues, a una ablación del extrasístole.
¿Será suficiente con la ablación del extrasístole? En esta paciente no, se le implantó un DAI, porque evidentemente pues hizo un arresto cardíaco, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que puede pasar, señores. Muchos pacientes con corazones estructuralmente sanos mueren súbitamente, va a la morgue, no se sabe qué murió, y pues muerte natural, ¿no? O muerte súbita, no definida. Muchas veces las extrasístoles ventriculares son causantes de fibrilación ventricular, son el trigger para fibrilación ventricular. Y evidentemente, cuando tenemos documentados y tenemos suerte, o tenemos datos clínicos de riesgo, ¿cuál es el dato clínico de riesgo, señores, en las extrasístoles ventriculares? El síncope. El síncope, exactamente, el síncope con características cardiogénicas es un dato de alto riesgo. Me puede anunciar esto, miren, esto es lo que me puede anunciar en un paciente con extrasístoles ventriculares. Por lo que tenemos que considerar, pues, si la carga en estos pacientes, la ablación. Y si documentamos episodios de TB polimórficas, FBs, incluso cortitas, en un holter, pues no hay que pensar más, hay que ablacionar este paciente. Doctor, pero tiene carga rítmica 3%, ¿qué importa? Hay que ablacionarlo, ¿ok? Y de repente, pues, si es muy sintomático, hecho un arresto cardíaco el paciente, incluso considerar el implante de un cardiodesfibrilador, porque la ablación no le va a quitar el riesgo de que haga otro arresto cardíaco, si es que ya lo hizo, ¿ok? Importantísimo eso. Y entonces hay disparadores que son comunes, que vienen de diferentes partes del corazón. Muchos están asociados al sistema Purkinje, que están pues ahí tendidos en diferentes estructuras, como los músculos papilares, incluso hasta los tractos de salida, banda moderadora incluso, ¿ah? Entonces, varios lugares que pueden gatillar fibrilación ventricular, y es por eso que la fibrilación ventricular muchas veces la tratamos. ¿Pero tratamos la fibrilación o tratamos el trigger? ¿Qué dicen ustedes? El trigger, doctor. El trigger, doctor. Tratamos eso. Cuando hacemos ablación de FB, es mentira, no hacemos ablación de esto. Hacemos ablación del trigger. De aquí hay una persona muy interesante que deben de recordar, y lo tienen que buscar en internet, pues uno de los pioneros en hacer ablación de FB gatillado por extrasístoles ventriculares. Michel Heisager. ¿Lo escucharon? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de Michel Heisager o no? Sí, usted lo mencionó en una de las primeras clases, doctor. Claro, el de las venas pulmonares, pues. Los triggers TFA. Él justamente identificó estas alteraciones y hace ablación, nos enseñó a hacer ablación justamente de estos triggers para poder reducir esta probabilidad, ¿no? Evidentemente no le quita la indicación de DAI si el paciente ya tiene historia de un arresto cardíaco. Sin embargo, pues si le haces la ablación de este trigger, ya no va a estar haciendo el paciente descargas, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues, eso es lo que acá hemos comentado. En resumen, para comentarles a ustedes, acá hicimos una publicación sobre el manejo de las extrasístoles ventriculares, ¿ok? El primer paso es el abordaje clínico inicial, que ya lo conocen. Y este abordaje clínico inicial tiene como objetivo dos cosas: impacto clínico, síntomas o no síntomas, arresto cardíaco, ¿no? Y presencia o no de cardiopatía estructural en el paciente. Con eso voy a trabajar, ¿ok? Si el paciente no tiene cardiopatía estructural, ¿correcto? O no tiene TB sostenida, bueno, el paciente, tengo que evaluar la sintomatología. Si mi paciente no tiene cardiopatía estructural y no tiene síntomas, ¿correcto? Tengo que evaluar qué otro impacto puede estar generando dentro del corazón, como cardiomiopatía asociada a extrasístoles, FB o TBs polimórficas inducidas por extrasístoles en el holter. Si no hay nada de eso, seguimiento clínico. ¿Correcto? Doctor, pero la carga rítmica me han dicho que más del 10% igual le haces ablación. No, no es así. Eso es incorrecto. ¿Ok? A la actualidad es incorrecto. Las guías simplemente te recomiendan seguimiento clínico. Entonces, pacientes asintomáticos sin cardiopatía estructural o TB sostenida, asintomáticos sin cardiopatía dilatada asociada a extrasístoles, sin TBs polimórficas o FB inducidas por extrasístoles, asintomáticos, seguimiento clínico. ¿Tiene carga del 15-20%? Pues seguimiento clínico. Si no tiene nada, asintomático, sin cardiopatía estructural, nada de nada, seguimiento clínico. Si mi paciente es sintomático, tengo que actuar. Tengo que tratar la extrasístole ventricular, ¿ok? Sea con fármacos o con ablación. Y en especial si tiene este tipo de condiciones, ¿correcto? Si mi paciente no tiene síntomas, pero tiene una FB reducida, pues debo de tratar y de preferencia ablación. Si ha hecho una FB inducida por extrasístoles
Y antes era asintomático, pues señores, tengo que tratarlo, ¿no? Y probablemente ablación, ¿no? Y evaluar el riesgo para definir si va o no a un DAI, si tiene historia de arresto cardíaco o alguna otra condición de riesgo, ¿ya? ¿Qué pasa si mi paciente tiene cardiopatía estructural? Ahí es diferente, ahí es diferente. Ahí sí la carga rítmica juega. ¿Por qué? Porque cuando es más del 10.000 o de 10%, mejor hablemos de porcentaje, pues si su paciente ya tiene una FEBI reducida, una carga más del 10%, lo va a deteriorar. Por lo tanto, trate a su paciente, ¿ok? Trate la arritmia, sea bajando la carga rítmica con medicamentos o con ablación, ¿ok? Muy bien, si la carga es menos del 10%, pero es sintomático, ¿no? Está interfiriendo con un resincronizador que tiene el paciente, ha hecho historia de FB inducida por extrasístoles, pues trátelo, ¿no? Y de preferencia, fármacos si solamente son síntomas leves o ablación si es que hay deterioro de la FEBI o arritmias ventriculares malignas. El manejo médico, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, propafenona, que es lo único que tenemos aquí, de clase 1C. Y si tiene cardiopatía estructural, tiene betabloqueadores y amiodarona. Recuerden, cardiopatía estructural, solamente amiodarona en ese escenario. En pacientes sin cardiopatía estructural no existe amiodarona, está prohibido, está contraindicado, clase 3. Ojo con eso, ¿ah? No quiero ver a ninguno de ustedes que estén recetando amiodarona en un paciente que no tiene cardiopatía estructural, por favor. No amiodarona. En los que tienen cardiopatía estructural, amiodarona tiene su espacio, pero no en los que no tienen, bueno, los que tienen extracístoles ventriculares idiopáticas. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué nos dicen las guías en la actualidad? ¿Ok? Bueno, como les dije, acá es muy interesante recordar un detalle. ¿Ok? En especial, las guías actuales nos ayudan a precisar y enfatizar extrasístoles ventriculares que vienen de los tractos de salida o son fasciculares, como los trazados que le he mostrado. Las extrasístoles ventriculares de los tractos de salida del ventrículo derecho o las TED fasciculares son arritmias muy accesibles. Y por esa razón, nosotros en la actualidad consideramos que debe ser considerada como la terapia de primera línea a la ablación. Y los fármacos, pues, deben ser consideradas como una opción, pero incluso como una opción B, ¿ok? Entonces, es importante considerar, si su paciente tiene un extrasístole en los tractos de salida o una TE fascicular, considera la ablación como tratamiento, ¿no? Y si no, como esa es clase 1, ¿ah? Y clase 2A, bueno, betabloqueadores o para las TE fasciculares verapamilo, ¿no? Importante este dato a tener en cuenta. Si su extrasístole ventricular no viene de los tractos de salida, pues por ejemplo, viene del músculo papilar, de la cúspide izquierda, o sea, no es de los tractos de salida, de la banda moderadora, aquí empiece con terapia médica, ¿no? Betabloqueadores, propafenona. Y si no responde, una extrasístole ventricular idiopática, estamos hablando, si no responde a estos fármacos, piensen hacer ablación. Acá en la guía europea 2022 no dice amiodarona, ¿o sí? No hablamos de amiodarona en este grupo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa si su paciente tiene FEBI reducida y no hay una causa que lo explica y veo que tiene una carga más del 10% y sospecho que sea por esta FEBI causada por esta carga? Bueno, ahí la ablación es la primera opción, ¿ok? Como terapia a considerar. Si su paciente tiene una cardiopatía estructural y piensa que la extrasístole por ser carga arrítmica alta está deteriorando aún más la FEBI, la ablación también está indicada, pero con una clase 2A. Y acá el tratamiento a brindar a sus pacientes. Tractos de salida de fascículos, ablación clase 1. Antiarrítmicos, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, propafenona, clase 2A. Amiodarona, prohibido, muchachos, prohibido. ¿Ah? En las idiopáticas, la amiodarona está prohibida. La ablación está como 1A en tractos de salida y fasciculares y en aquellas que son fuera de estos lugares, clase 2A, porque los fármacos son la primera opción en este escenario. ¿Ok? Finalmente, la ablación lo realizamos con técnicas invasivas como la ablación, en este caso empleando un navegador 3D y a veces eco intracardíaco. Y esta tecnología ha alcanzado una eficacia de un 85 a un 90%. Es altísima, incluso aún más con las nuevas tecnologías, con unas complicaciones que felizmente son bajas, ¿no? Y ha permitido pues que tengamos el éxito que aún estamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, las extrasístoles ventriculares son arritmias frecuentes, no siempre son benignas, es fundamental ese concepto. Es de vital importancia descartar la presencia de cardiopatía estructural, ya sabemos el por qué. El EKG continúa siendo la herramienta clave en la localización del extrasístole y la sospecha clínica de que haya una cardiopatía estructural. Las extrasístoles ventriculares que se asocian a cardiopatía extrasistólica, muerte súbita o alteración de la terapia de resincronización cardíaca deben ser tratadas evidentemente con ablación.
¿no? Preferentemente, ¿no? Las que son sintomáticas deben ser tratadas, fármacos o ablación, y va a depender del tipo de arritmia que tiene usted, ¿correcto? Y también de la carga rítmica. Si usted tiene cargas arrítmicas menos del 5 o 4% en extrasístoles ventriculares sintomática, empiece con fármacos. Cuando la carga es menos del 4, la tasa de éxito de la ablación a veces es baja. ¿Por qué? Porque el día del procedimiento no tenemos extrasístoles. Y lo que queremos el día del procedimiento es tener extrasístoles para hacer un adecuado mapeo de esta. ¿Ok? El manejo médico con fármacos tiene limitaciones y la ablación con navegador 3D y radiofrecuencia actualmente es el método más eficaz y seguro para este grupo de pacientes con arritmias ventriculares idiopáticas. ¿Ok? Bueno, chicos, con eso termino mi presentación. Preguntas sobre este tema tan interesante. Espero que les haya quedado muy claro este tema. Hola. Sí, Doc. Tenía una consulta. Por Claro que sí. ejemplo, nos comentaba sobre el hecho de los síntomas es mucho más importante que la carga arrítmica, ¿no? Nos mencionaba varios síntomas que tiene. Uno es más importante que el otro para ya considerar la ablación. Por ejemplo, nos hacía el ejemplo del síncope, pero los otros síntomas también los consideraríamos. Por supuesto, todos los síntomas. Si un extrasístole ventricular está generando impacto clínico en su paciente, hay que tratarla. Imagínate que tiene 300 extrasístoles, 0.3%, pero el paciente tiene síntomas. Trátala. Evidentemente, con esa carga rítmica no vas a aprender a hacer una ablación, pero sí fármacos, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, etcétera, ¿no? Si la carga rítmica, pues, si es sintomática en cualquiera de sus formas, ¿ah? No piense que solamente las palpitaciones, también la disnea, el síncope, cualquiera de ellas ya hablan de que está impactando la arritmia clínicamente en el paciente, por lo tanto, debemos de tratar. ¿Ok? Si la carga rítmica es baja, menos del 1%, menos del 3%, prioricen los fármacos. Si la carga rítmica es más del 5%, preferentemente, ahí ya tienen ustedes como una opción importante considerar la ablación. Si el extrasístole viene de los tractos de salida o de los fascículos, primera opción. Si no viene de esos lugares, intente con fármacos antiarrítmicos, 1C, por ejemplo, ¿no? O betabloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Si a pesar de estas terapias continúa el paciente asintomático y la carga rítmica igual de alta, pues considere la ablación en estos grupos de pacientes. ¿Ok? Más o menos iría por ahí el concepto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una consulta. En los pacientes que se hace prueba de esfuerzo y generan extrasistolias, ¿alguna ubicación o ahí cómo se enfocaría? Bueno, muy interesante ese concepto, ¿no? Cuando uno hace una prueba, depende, pues, la prueba de esfuerzo, ¿por qué motivo lo haces? ¿Simplemente para un chequeo general o para evaluar las extrasístoles? Claro, dentro del contexto de cardiopatías isquémica. En general, entonces, ¿no? Ajá. No específicamente un paciente que está por extrasístoles y el doctor Soto te mandó para que evalúes la respuesta a la prueba de esfuerzo de las extrasístoles. En ese escenario, pues tú tienes que evaluar un detalle, qué impacto tiene la actividad física en esta extrasistolia, ¿ok? En líneas generales, mira, si tú tienes un paciente que, bueno, le pidieron prueba de esfuerzo y te tocó a ti, y estás haciendo la prueba de esfuerzo y empieza esta extrasístole a aumentar, a aparecer, ¿no? Aumentar, estaba esporádica, empieza a hacerse intermitente, empieza a hacerse frecuente, empieza a aumentar, conforme aumenta la velocidad y la carga, empieza a cambiar de morfología, empieza a cambiar de dirección, para la prueba, ¿ok? Porque probablemente estás entrando a un paciente que de repente, no sé si es el caso, si es isquémico o no isquémico en general, de repente te está haciendo una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, digo yo, un ejemplo, ¿no? Por eso te decía que cambia de dirección, TB bidireccional, ¿ok? Entonces tienes que parar, ¿no? Y te empieza a hacer TB no sostenidas, tienes que parar, porque de repente ese es el caso de este joven o esta persona que viene, ¿no? Si tienes un paciente que tiene sospecha de isquemia, ¿no? Evidentemente, pues lo que vas a encontrar primero son cambios en el ST, vas a encontrar cambios, también puede ser extrasístoles. Si esta se empieza a aumentar y empiezas a tener cambios en el ST, lo que toca hacer, pues, es el diagnóstico y parar si es necesario. Porque si continúas con ese infradesnivel, pues, y encima es un tronco, te va a hacer una TB y un FB, evidentemente, ¿no? Entonces, todo va a depender de ese escenario, ¿no? Si no te hace ningún cambio en el ST, no hay angina, y empieza a hacer cambios únicamente en la morfología, tal vez este paciente ha tenido un infarto previo, y hay que por eso siempre ver el electro, ¿no? ¿Qué estás viendo? Un paciente con una necrosis previa en cara inferior, anterior,
Entonces, si tú ves que empieza a hacerte extrasístoles, que empiezan a aumentar en frecuencia, aumentar, TB no sostenida, caballero, toca parar. ¿Por qué? Porque evidentemente debe tener un sustrato arrítmico, una cicatriz en el ventrículo que predispone a hacer estas arritmias. Y finalmente, otro escenario, ¿no? El electrofisiólogo te manda para que evalúes a este paciente con extrasístoles ventriculares, carga arrítmica 10%, para que evalúes la respuesta. ¿Ok? Nunca le digas al paciente que esto está prohibido y se puede morir, como me ha pasado con muchos pacientes que han vuelto, ¿ah? ¿Ok? Nosotros pedimos para que evalúen la respuesta clínica a esta arritmia, ¿no? Contra el ejercicio. Si la carga rítmica disminuye, ¿qué estoy pensando, muchachos? ¿Qué está pasando con esta extrasístole? ¿Es por reentrada? ¿Es por una canalopatía? ¿O probablemente es una arritmia focal? Es una arritmia focal por aumento del automatismo, probablemente. Probablemente, ¿no? Es una arritmia focal, aumento del automatismo, listo, con la frecuencia cardíaca se inhibe, debe ser una arritmia focal, y muy probable, si no hay otros factores, otros criterios, debe ser un corazón, una extrasístole ventricular idiopática. Para eso me sirve. Si yo veo que la carga rítmica es importante y conforme voy a la segunda etapa, esto empeora, ¿correcto? O estoy en la tercera etapa y veo que esto empeora, hace TBs, ya tengo que parar. Pues evidentemente, TBs no sostenida, paro. ¿Ya? Entonces, a mí me da esa información porque evidentemente si fuera ese caso, estoy en la obligación de hacer más estudios a este paciente. ¿Ok? Bueno, entonces creo que con eso pues terminaría mi presentación. Espero les haya agradado y bueno, nos seguiremos viendo ya cuando, el día jueves, ¿no? Sí. Ya pues chicos, Sí, doctor. entonces nos estamos viendo el día jueves. Yo termino la presentación y un gusto haber estado con ustedes.